Buen día con todos los alumnos del Colegio Trince Chiclayo del primer año de secundaria. El día de hoy vamos a iniciar la semana 8 de las clases virtuales del curso de Química con el tema división de la materia 2. Ya vimos en una primera parte cuáles son los medios que nosotros utilizamos para dividir la materia, ¿sí? Y cómo es que esta materia se va dividiendo hasta llegar a los cuartos de un cuerpo. Vamos a hablar de los conceptos de cada uno de estos, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño repasito de la división de la materia y hablar de ciertos puntos específicos. ¿Sí? Bien, comenzamos. División de la materia 2. Todo cuerpo puede dividirse en partículas más pequeñas y esto puede ser en cualquiera de sus estados de la materia. Ya habíamos conversado de esto, ¿no? Aquí podemos apreciar unos conceptos, ¿no? ¿Qué es un cuerpo? Un cuerpo se le denomina a toda porción limitada de materia, ¿no? Un lapicero es un cuerpo, una zapatilla es un cuerpo, ¿no? Una roca es un cuerpo, un charco es un cuerpo, ¿no? Un globo lleno de aire es un cuerpo. Átomo. El átomo es un sistema energético y dinámico en equilibrio, ¿sí? Las moléculas son agrupación de dos o más átomos del mismo de diferentes elementos, unidos por medio de un enlace químico. Y el enlace químico es la fuerza de atracción entre átomos que los mantiene unidos para formar moléculas. ¿Sí? Bien. Entonces, ya conocemos la división de la materia. El cuerpo se divide en partes. Las partes se dividen en trozos. Los trozos los dividimos en fragmentos. Los fragmentos los dividimos en polvo. El polvo en moléculas, las moléculas en átomos, los átomos en partículas subatómicas y las partículas subatómicas en quarks. También hemos visto, les hago recordar, que el medio mecánico comprende desde la división del cuerpo hasta el polvo, ¿sí? El medio físico del polvo a moléculas, el medio químico de moléculas a átomos, el medio nuclear de átomos a partículas subatómicas y el medio de energía cósmica de partículas subatómicas a quarks, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hablar de una de las partes importantes de esta división de la materia, que es la molécula, ¿sí? ¿Qué es la molécula? Pues la molécula es un conjunto de átomos unidos por enlaces químicos, ¿sí? Este conjunto de átomos unidos por enlaces químicos puede contener átomos del mismo elemento de diferentes elementos, como ya se los había mencionado. Es decir, yo puedo unir dos átomos de hidrógeno y tener una molécula de hidrógeno. Puedo unir dos átomos de oxígeno y tener una molécula de oxígeno. Como puedo unir un átomo de hidrógeno o dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno y obtengo una molécula de agua, ¿sí? Como podemos ver acá, dos átomos de hidrógeno o un átomo de hidrógeno con oxígeno. Ahora, acá tenemos las moléculas diatómicas y las moléculas poliatómicas, ¿no? Dentro de las poliatómicas nosotros podemos hablar de las triatómicas, tetratómicas, pentatómicas, y así, etcétera, etcétera, según la cantidad de átomos que tenga. Pero se le denomina de manera general poliatómicas, ¿no? A todas aquellas que tengan 3 átomos o más, ¿sí? Y diatómicas, pues a las que comprenden 2 átomos. Vamos a movernos por acá para que se pueda apreciar todo. Entonces, una molécula mínimo está formada por 2 átomos, por eso es la clasificación de diatómicas, ¿sí? Y las poliatómicas, aquí podemos encontrar las triatómicas, las tetratómicas, las pentatómicas. Veamos algunos ejemplos en estos casos. Por ejemplo, diatómicas, nosotros podríamos hablar, ¿no?, del N2, ¿no?, que es nitrógeno molecular, o el nitrógeno molecular, o de la unión del sodio con el cloro, que es el cloruro de sodio o la sal común, ¿sí? Están formados por 2 moléculas, ¿sí? Entonces, estas uniones de 2 átomos se forman
¿sí? O las expresamos de manera de la cantidad de átomos que representan, ¿no? Igual tenemos las poliatómicas. Como les dije, dentro de las poliatómicas tenemos las triatómicas, que están formadas por 3 átomos. Tenemos las tetratómicas, que están formadas por 4 átomos, ¿no? Pentatómicas por 5 átomos, según la cantidad de átomos que tenga, ¿sí? Pero de manera general, de 3 en adelante se le denomina poliatómica. Por ejemplo, acá la forma del amoníaco, ¿sí? Ese es el amoníaco. Como ustedes pueden observar, está formado por 4 átomos, sería tetratómico, ¿sí? Y el ozono, que está formado por 3 átomos. El amoníaco es tetratómico, ¿sí? 4 átomos, ¿sí? 4 átomos. Y el ozono es triatómico, ¿sí? Está formado por 3 átomos. Entonces, cada una de estas moléculas se puede representar de esta manera, ¿sí? Se puede representar de esta manera. Bien, continuemos. Vamos a practicar. Vamos a movernos hacia un costado para poder visualizar bien las preguntas. Iniciamos. Vamos a completar lo siguiente. La molécula de un átomo, la molécula es la unión de 2 o más, muy bien, átomos. ¿Sí? Vamos con el siguiente completar. Dice, las moléculas que tienen 3 o más átomos reciben el nombre de moléculas, muy bien, poliatómicas. Correcto. Vamos a siguiente completa. Dice, el CO, H2 y el NO son moléculas, muy bien, diatómicas. Como pueden observar, el CO es el carbono más el oxígeno, ¿verdad? Son 2 átomos. El NO, el nitrógeno más el oxígeno, también son 2 átomos. Y el H2, estamos hablando de 2 hidrógenos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a un ejercicio más. Dice, la fuerza de atracción entre 2 átomos es, correcto, es un enlace químico. Muy bien. Veamos lo siguiente. Indica cuántas moléculas son poliatómicas. Vamos, tenemos el CO2, un carbono, 2 oxígenos, en total 3. Se considera poliatómica. Tenemos hasta ahora una. H2O, 2 hidrógenos, un oxígeno, también van 3, ¿sí? Entonces también es poliatómica. NH3, un nitrógeno, 3 hidrógenos, en total 4, poliatómica. CO, un carbono, un oxígeno, solamente hay 2. Eso quiere decir que esta es diatómica, no es poliatómica, ¿sí? Seguimos con 3. H2S, 2 hidrógenos, un azufre, 3 átomos, poliatómica. Entonces la respuesta sería 4 moléculas poliatómicas. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, no duden en repetir el video o escribirme un mensaje en el intranet. Nos estamos viendo. Cuídense. Hasta la próxima.